¿Qué es la cara? Sí, nada más que tienen que quitárselos. Los tuchos, matuchos. Campo y Lala. Cambie. ¿Puede cerrar su micrófono, por favor, compañero? Sí, un momentito. Gracias.
Ok, maestra, buena tarde. Buenas tardes, David, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted, maestra? Bien, Beca. Bien, gracias, David. ¿Cómo que hago para que quede la Ya altura? estamos listos por acá. Gracias. Déjeme un segundito para habilitar aquí unas cositas. Comenzamos. ¿Cómo está de salud? ¿Todo bien? Todo bien, gracias. ¿Usted? No, Qué bueno, pues igual librando ese mendigo bicho que anda ahí molestando. ándale, que Muy, muy. no deja, ¿verdad? De estar, Así es. Tenemos su imagen de cabeza, maestra. Sí, es lo que estoy viendo, que estamos probando aquí y está de cabeza. Sí, no Ahorita sé. le está volteando mi hija. Sí, estamos ahí. Nada más volteé, yo creo, el celular o qué es computadora. Es tablet. Ah, ok. Sí, nada más volteando la tablet, porque está de cabeza. Sí. Papi, ¿me traes el cargador, por favor? ¿No se puede? Ahí está. Ahí está. Perfecto. Ok, ahora sí ya. Un Ya se ve segundo. mejor, ¿verdad? Sí, ya se ve ¿Un mejor. poquito más altito o así está bien? No, está bien, maestra. Ya se Ok. ve. Yo decía un poquito más para que quedara más, así, Ok. más, sí, Así está ¿verdad? bien. Ahorita, ¿Oye? a ver, ahorita pongo otro. Papá, voy a traer nada más el cargador de la tablet, doctor, para que no se me vaya a descargar cuando estemos en la conferencia. Ok, perfecto. Gracias. ¿Ahí está bien, doctor? ¿Cómo ve? ¿Ahí está bien? Da mucha luz, ¿verdad? ¿Así? No le escucho. Perfecto. Pues así está perfecto, maestra. Ok. Muchas gracias. Ya estamos listos para iniciar esta tarde, día de hoy, con una gran invitada. Les damos la más cordial de las bienvenidas de parte de la Barra de Profesionistas en Derecho y Peritos en Ciencias Forenses, AC, a esta cápsula jurídica que le hemos denominado Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y su participación en los juicios familiares. Para ello, invitamos a una gran amiga de esta asociación que siempre le agradeceremos su gran humildad y amabilidad de cuando le realizamos una invitación a venir a este foro a compartir pues esa experiencia que tiene durante varios años formada como parte integrante de un órgano jurisdiccional. Me refiero a la maestra Rebeca Florentina Puyol Rosas, quien es magistrada de la primera sala familiar del Tribunal Superior de Justicia y a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Bienvenida, mi estimada amiga. Muchísimas gracias. Buena tarde. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Espero Bien, que bien. bien en esta época tan difícil de pandemia, pero bueno, aquí estamos con mucho gusto. Perfecto. Pues vamos a empezar. ¿Qué está pasando? Es complicado la situación actual, sobre todo en estos tiempos, como ya lo mencionó usted, de esta pandemia, pero en general esos derechos, porque recuerdo la última vez que tuvimos el honor de tenerla acá en plataforma, en algún momento estuvo muy interesante porque pues nos comentaba precisamente acerca de esos derechos, ¿no?, que tenemos hacia los niños, niñas y adolescentes. Sí, es una, Escuchamos, maestra. perdón. Sí, es una situación que efectivamente tiene que haber una constante vigilancia por parte de todos los órganos del Estado para efecto de que se cumplan los derechos de niñas, niñas y adolescentes, porque no se respetan, David. Es verdaderamente triste ver cómo en los juicios familiares, sobre todo, y en la vida diaria lo vemos,
que no se respetan estos derechos de los niños, el derecho a vivir a una vida libre de violencia. Vemos que la educación a veces es demasiado violenta, las acciones que se tienen hacia los niños por parte de papá y mamá a veces son muy violentas. Educar significa golpear, no hay ¿Cómo? maneras más. Golpear, educar significa golpear. Tan es así que la Corte se ha tenido que pronunciar al respecto de que no se debe lesionar, ¿verdad? Al niño cuando se corrige, hasta dónde llega ese derecho de corrección de los padres. Entonces, tenemos muchos problemas social, de carácter judicial, de carácter estatal en general. Las políticas públicas que existen son escasas para poder educar, digamos, a los padres, orientarlos, en darles herramientas para un buen paternaje, un buen maternaje. No las hay, David, es verdaderamente triste. Y entonces formamos niños violentos. Si a eso aunamos los medios de comunicación también, que son tan violentos, ¿sí? Yo, por ejemplo, le voy a poner voy a citar un ejemplo, David, que a mí me parece, podemos estar no de acuerdo con la política del señor López Obrador, eso es muy respetable la opinión de cada quien, pero cómo se ataca a su hijito, un niñito que no tiene nada que ver en la política y cómo es objeto de personas mayores, adultas ya, que lo atacan de una manera chocoflán, de manera despectiva, y el niño, dígame usted, ¿cuál es su derecho a la intimidad, al derecho a tener una vida libre de violencia desde esos medios de comunicación? Entonces, tenemos que enseñar a respetar a los niños. Hay un principio de respeto también, el derecho del respeto de cualquier persona adulta hacia los niños que tampoco se da. Y lo voy a decir, en los juicios familiares también, yo alguna vez comenté, y lo he comentado siempre, que una de las peores experiencias que he tenido es con un ministerio público, cómo quiso entrevistar a un niño en una audiencia de escucha, a la que yo lo cité, en donde lo trataba como un imputado. Antes eran indiciados, ahora son imputados, David, y usted que es penalista lo sabrá mejor que yo, pero lo quería tratar así, entonces no se lo permití. Nosotros, la psicóloga y yo estábamos iniciando apenas la plática, donde estábamos, como dicen los psicólogos, rompiendo el hielo con él, para darle confianza, para que se sintiera en un ambiente seguro, para expresar su opinión, y él diciéndole, sí, mira, yo tengo mucho trabajo y no tengo por qué perder mi tiempo aquí contigo. Por favor, ya dime con quién te quieres ir, con tu papá o con tu mamá. Eso es violencia institucional, David. Entonces, no podemos permitir ese tipo de violencia y se va normalizando esa violencia. Pareciera que por ser una persona pequeñita, chiquita, no tiene derechos, quizá porque están en un estado de vulnerabilidad, es porque los tratamos de esa manera, ¿no? Sí, sí, así es correcto. Y bueno, pues lo vemos en el interior, me imagino, ahorita con la cuestión tan fuerte que está de la restricción que salgamos a calle, pues también ha de estar complicado al interior del domicilio. Seguramente muchos niños han de estar sufriendo este tipo de conductas en las escuelas, bueno, el famoso bullying, ¿no? Y Sí. ahora también el ciberbullying que le llaman, ¿no? Conductas, incluso la Procuraduría hizo una área, una fiscalía, no tengo bien el dato, algo así he visto ahora que he ido a Búnker, donde ya se atiende esta situación del bullying. Sí, sí, es tremendo y es una situación que va aislando al niño, que lo va haciendo que baje su autoestima tremendamente y vamos a ser un adulto inseguro, un adulto con poca confianza y que seguramente repetirá los patrones, no solo en su familia, sino en la sociedad y en el momento que pueda, porque se van llenando de ira, David, conteniendo esa ira y el momento en que explotan es terrible. Pobre de la persona a la que le toque un niño de este tipo, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que evitar. Y en los tribunales tenemos que evitarlo. No podemos permitir que haya violencia hacia los niños y menos lo que llamamos violencia institucional. Por el contrario, la autoridad, no solo la judicial, también la ejecutiva y la legislativa, tenemos la obligación de proporcionar el andamiaje y la estructura necesaria para que los derechos de niñas y adolescentes puedan ejercerse de una manera libre y plena por parte de ellos y darles todos los elementos que requieran y el Estado tiene obligación de establecer políticas públicas encaminadas a tal fin, que es muchas veces lo que se hace, ¿no? La Corte ha establecido esa política que me parece excelente
en ese sentido, porque sí se han establecido muchas jurisprudencias ya, muchas contradicciones de tesis. Por ejemplo, tenemos el derecho a conocer su origen genético, en donde la Corte reconoció el derecho que tienen los niños que no han sido reconocidos por el padre, ¿verdad? En los juicios de investigación que le llamamos de paternidad, del reconocimiento de paternidad, a que los alimentos se apliquen de manera retroactiva a partir de que nació, porque antes, David, la pensión de alimentos era a partir de que salía la sentencia y que se establecía el vínculo filial. Ahora ya no, ahora ya la Corte estableció, ¿verdad?, que es a partir de que el niño nace, es la fecha de nacimiento. ¿Y por qué? Pues porque desde ese momento David está comiendo, desde ese momento está necesitando pañales, etcétera. Y debemos proporcionarle todas las condiciones materiales. El Estado está obligado a proporcionar esas condiciones materiales para que puedan satisfacer los niños, las niñas y los adolescentes su desarrollo, ¿verdad? No solo físico, sino también psicoemocional. Es decir, darles todo para que sean unos individuos plenos. Eso es lo que está obligado el Estado. Tenemos también, por ejemplo, otra jurisprudencia, ¿verdad? En donde ya la Corte estableció que la madre no es la más idónea para tener a los hijos. Se discrimina al padre, ¿verdad? En este caso, por el hecho de ser hombre. Es decir, se da un estereotipo, se trabaja bajo un estereotipo, se trabajaba con el artículo 282 del Código Civil, en donde la madre era la idónea. Entonces, la Corte ha prohibido esa idoneidad absoluta de que solamente uno de los progenitores es el más apto para tener a los hijos. Entonces, al declarar la inconstitucionalidad del artículo 282 del Código Civil, se dio un gran avance. ¿Por qué? Porque ya no solamente son las madres, también si el padre es el más apto, conociendo el contexto en donde vive el niño, ¿verdad? El juez tiene que tener todos los elementos para que efectivamente pueda en un momento determinado decir con quién está mejor el niño, no quién es el más apto. No se va, aquí la Corte dice, vamos a ver dónde va a estar mejor el niño por su interés superior. No vamos a ver quién es el más apto. Desde luego, a través de los estudios psicológicos que se hagan, se verá quién de los dos tiene más aptitud, sí, ¿por qué no? Pero no va a ser el criterio fundamental para determinar la guardia y custodia, sino el contexto donde el niño esté mejor atendiendo a su interés superior, David. Claro, esa palabra, maestra, que acaba usted de mencionar, el interés superior del menor, he visto que es muy, pues, para mí es algo gigantesco. He visto actuaciones tanto legales y de protección y muy interesantes en favor de menores, como también un abuso en este tipo de figura, ¿no? Que ya todo lo quieren resolver con el interés superior del menor, resolver, quitarse de repente por conciliar y quitarse un asunto más, pues ya vamos a conciliarlo, vamos a acabarlo y de repente pues no se cumplen con alimentos, no se cumplen con convivencias y ahí viene otra vez el problema, ¿no? Creo que también es interesante, maestro. Sí, David, fíjese usted que eso es muy cierto. Ese interés superior del niño es un concepto tan amplio, pero tan amplio como dice usted que cabe todo y nada. ¿Qué es lo que hacemos o con qué criterio se debe trabajar ese interés superior? En cada caso concreto. No es lo mismo, incluso en una misma familia, el interés superior de un niño de 13 años que de un bebé o de un niño de 5. Entonces, se tiene que ver esas situaciones. ¿Cuál es el apego que tienen con papá o con mamá? ¿Con quién prefiere ir el niño? Cuando nosotros mandamos llamar a la audiencia de escucha a los niños, les preguntamos eso, ¿con quién quiere estar? Y debemos respetar ese derecho de escucha. Entonces, ese interés superior tenemos que irlo formando con todos los elementos que recabemos las autoridades para ver la situación específica y particular de cada niño. Como le decía, en una sola familia puede ser que no sea el mismo interés superior para ellos, aunque sean hermanos. Entonces tenemos que analizar, claro, fundando y motivando y con un argumento, ¿verdad? Con cuál es la necesidad, cuál es la justificación, cuál es la proporcionalidad de toda esta situación que se da y fundar en derecho por qué estamos determinando una determinada guardia y custodia o en su caso un determinado régimen de visitas y convivencias en el sentido en que lo estamos haciendo. Entonces, siempre tenemos que hacer lo mejor pensando en el niño. No importa si el padre o la madre es el más o la más apta, eso es el segundo punto de análisis. Lo primero es cómo va a estar mejor el niño.
Y ahí es donde tenemos que establecer el interés superior. Ahora, el interés superior es distinto para cada niño. No es lo mismo un interés superior de un niño indígena que para un niño de la ciudad, un niño urbano. Son situaciones distintas. No es lo mismo en una familia que en otra. Entonces, como le decía, el interés superior de niños, niñas y adolescentes se tiene que estudiar en el contexto en donde se desarrolle ese círculo familiar y ver esta situación. Y lo que usted me preguntaba, efectivamente, la violencia ha aumentado, se han hecho denuncias, el DIF hoy en la mañanera lo dijeron, la directora del DIF, que ha aumentado mucho la violencia precisamente por este encierro. Estamos en una situación, como le decía, de excepción y es muy difícil, o sea, no realizamos nuestras actividades normales, convivimos más de lo que normalmente convivimos y bueno, esto crea ciertas fricciones y desde luego violencia, ¿no? Hay veces que el mismo encierro crea depresión también en los adultos, en los niños. Es muy difícil, es una situación que todos estamos padeciendo y que es muy, muy difícil, David. Sí, claro, sin duda alguna, el no tener contacto, por ejemplo, con sus compañeritos, ¿no? En la primaria, en la secundaria, la juventud, creo que es, por eso incluimos a los adolescentes también en la plática, porque también, bueno, vemos que se están haciendo, aún y cuando hay restricciones y todo, pues los jóvenes ahí, las fiestas, y están convocados y parecieran desafíos, ¿no? Y de repente, bueno, tal vez como se ha mencionado, los jóvenes no son tan susceptibles del virus, ¿no? Pero lo llevan a casa y entonces empiezan las complicaciones, no ven más allá, pero también es parte de ese querer desahogar. Creo que se deberían también de hacer, pues no sé, buscar dentro de estas políticas públicas, también cuestiones de interés que se puedan transmitir en la tele, no sé, instituciones, el mismo gobierno, para tenerlos entretenidos y no, pues simplemente pudiera ser con puras caricaturas, ¿no? Sino también algo que les atraiga a los jóvenes que puedan estar haciendo desde casa en estos tiempos, ¿no? Creo que esto también ayudaría. Sí, fíjese usted que el hombre es social por naturaleza. Necesitamos, no digo necesitamos a los amigos, necesitamos el abrazo, ¿verdad? Necesitamos en un hola, ¿cómo estás? De frente. El proceso de socialización es importantísimo y más en niños y adolescentes, niñas, niños y adolescentes. Entonces, sí es muy difícil. Se están transmitiendo algunos eventos, algunos conciertos musicales, pero no son muchos. Entonces, sí, sería muy buena idea, como usted lo señala, establecer este tipo de eventos para que se pudieran pasar. Ahora, lo mismo no es, ahora nos estamos dando cuenta que la enseñanza, inclusive en línea, se lo digo por experiencia porque doy clases también en la maestría, es tremendamente difícil. No es lo mismo socializar cara a cara, un gesto, una forma de asentir, el lenguaje corporal que se tiene es muy, muy necesario. El proceso de socialización lo requerimos todos los seres humanos, y creo que ahorita sí se ha venido complicando la situación con este virus, pero pues son situaciones, como decíamos, excepcionales y ahora sí que quedarnos en casa no es más que estar a salvo, ¿no? No es como dicen, no es una forma de encierro, sino una forma de salvar la vida y de salvar la salud. Y creo que, pues si no hay salud también, aunque queramos hacer fiestas, va a estar muy difícil, David, ¿no? Sí, claro. Hace ratito, maestra, hablaba de la escucha. Muchas veces confundimos a ver, tú, y daba el ejemplo del Ministerio Público, ¿no? Dime con quién te quieres ir. Y es una realidad, ¿eh? Es una realidad que acontece. Creo que esa sensibilidad a mí me ha encantado. Hay veces que los jueces se tardan horas, y los magistrados se tardan horas platicando con ellos, ustedes detectan cosas que tal vez uno no ha detectado, y creo que eso es importante, escucharlos, porque no es que ellos decidan, no es correcto, lo que es correcto, creo yo, es escucharlos para poder ver lo que usted nos comentaba, qué es lo que más le conviene de acuerdo al caso en concreto. Sin Sí, embargo, perdón. No, adelante, por favor, David. Sin embargo, luego esa escucha del menor, pues tarda bastante tiempo, ¿no? O sea, en lo que se fija,
yo me ingreso mi demanda, pido dentro de mis pruebas la escucha, casi suplico que escuchen a los menores lo que están aconteciendo, lo que están viviendo. Sin embargo, bueno, pues sí se fija esa plática en lo que pasa la contestación y vienen meses que pues ya dices, oye, escúchalo, él te va a dar datos que te pueden orientar a esas medidas provisionales. Creo yo que sería muy interesante que como de cajón de entrada tengamos que ordenar ese tipo de escuchas. Sí, fíjese que yo creo que mi opinión personal, David, no quiere decir que sea la correcta ni es absoluta, pero yo creo que quien no debe de ir al tribunal son los niños. Así Y lo es. hemos comentado mucho en varias entrevistas que me ha hecho a favor de invitarme, en donde he dicho que el problema es un problema de pareja no resuelto. Creo que los niños, salvo cuando sea estrictamente necesario y bajo la opinión de los psicólogos, que se llamen a juicio. ¿Por qué? Porque los niños no son testigos, David. No son testigos. Las partes quieren que el niño vaya a testiguar lo que ellos están haciendo, lo que ellos se dicen entre sí. Creo que hay una falta de madurez en la pareja, que era lo que yo le mencionaba al principio, en el sentido de que no tienen las herramientas para hacer, y lo digo incluso por nosotros, o sea, no tuvimos esas herramientas para ser buenos padres y buenas madres. A nadie le enseñan a ser buen padre y buena madre. Simple y sencillamente repetimos lo que vemos. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros, le voy a decir mi experiencia en la sala, nosotros lo que hacemos es preguntarle primero a los psicólogos, a las psicólogas, si es necesario que ese niño vaya. Los psicólogos tienen la opinión unánime de que aquí el último que debe ir es el niño. El problema, ¿quién lo genera? La pareja. Por resentimientos, por diferencias, por problemas, por conflictos, por lo que usted guste. Entonces, ¿con quién hay que trabajar? Con la pareja. Y eso es lo que hacemos. Primero hablamos con la pareja, lo sometemos a terapia y les damos las herramientas precisamente para ser padre. ¿Con qué objeto? Que los niños sean excluidos del proceso. Los niños no tienen por qué ir al proceso, salvo que haya una cuestión de violencia, ¿verdad? Incluso donde ellos sean violentados, pues desde luego que sí, ahí sí tenemos que incluso no solamente llamarlos, sino el estudio psicológico también. Pero si no, David, no es, la mayoría de los casos no es necesario que ellos vayan. Pero bueno, vamos a suponer que sí es necesario. La famosa audiencia. Ahí ellos deben ejercer su derecho en esa audiencia de escucha para expresar su opinión. ¿En qué se ven involucrados sus derechos? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Qué es lo que ellos quieren? Porque, David, hay otra cuestión. ¿Para qué los mandamos llamar si no los vamos a tomar en consideración? Y hacemos lo que las partes quieren. Entonces, es como si a mí me mandan llamar y me dicen, quiero que me des tu opinión, ¿qué haces de esto? Y a la mera hora, pues no me toman en cuenta para nada. No tiene ningún sentido. Y los niños se frustran. Hay niños que han dicho, es que el juez me mandó llamar y me dijo que yo le dijera que era lo que yo quería, le dije y no me hizo caso. O la jueza en su caso, ¿no? No solamente los jueces. Entonces, esa es una situación que tenemos que pensar muy seriamente antes de llamarlos. ¿Es necesario realmente que los niños acudan o necesitamos hablar con la pareja primero? Entonces, lo que hacemos en nuestra sala, les comento mi experiencia y la de mis compañeros, es mandamos llamar a las partes para ver cómo podemos resolver el conflicto de ellos. Una vez resuelto el conflicto de ellos, normalmente, David, no mandamos llamar a los niños. ¿Por qué? Porque el problema lo generan ellos. Puede ser que no haya una conciliación, digamos, de muy buena talante, digamos, para ambos, o en las mejores condiciones que se pudiera para ambos, pero se puede resolver el problema de alguna forma, dada la situación de conflictividad tan alta que presentan ellos. Entonces, a través de la terapia se logran después trabajar como le hemos dicho, los rencores, los resentimientos, las diferencias, y después, David, llegan sin ningún problema y hacemos convenio, donde ya quedan los niños fuera. Lo que nos importa es que los niños queden fuera. Cuando un niño, una niña, un adolescente ve que sus padres pueden hablar, que sus padres se entienden, que hay un puente de comunicación entre ellos, que ya no se agreden como se agredían, no sabe usted cómo cambian los niños. Desaparece la angustia, desaparece la intranquilidad, y bueno, entonces ellos ya pueden decidir y no hay ningún problema. Y las parejas mismas nos los han dicho, gracias por mandarnos a la terapia, nos ayudó mucho, pudimos convenir. Y bueno, hay algunos, los menos, pero hay reconciliaciones, los más, pues sí, sí procede el divorcio,
pero en buenos términos. Y les decimos, si no pueden hacer un buen matrimonio, hagan un buen divorcio, porque siempre van a estar unidos, David, por los hijos o las hijas. Y entonces tienen que tener ese puente de comunicación donde puedan establecer todas las reglas, que sean las mismas reglas, aunque estén separados para los niños en casa de mamá que en casa de papá. Porque esa es otra situación, que en unas casas se les permite una cosa y en la otra se les prohíbe las mismas cosas que son permitidas en la primera. Entonces eso descontrola mucho al niño. Todo esto se les hace ver en la terapia que se les da y afortunadamente hemos tenido mucho éxito con las parejas en ese sentido, David. Sí, claro. Y sobre todo también, maestra, me llama mucho la atención. Yo lo señalaba no como regla general que en todos los casos aplique, sino en casos como señalaba usted, de forma particular, revisando los asuntos, ¿no? Porque es complicado. Yo entiendo y yo soy el primero en señalar que efectivamente no tenemos por qué llevar a los menores. Yo siempre que tengo, pues a nosotros como litigantes nos puede tocar, pues vas por la mamá, vas por el papá, vas por el que tiene los niños o no. Y lo primero que precisamente hago es trato de conciliar, ver el interés de los menores, platicar que no se afecten, que no se les lleve, pero creo que hay ocasiones en que sí, esos casos muy particulares, sí hay que llevarlos. Es difícil porque creo, me imagino yo que ha de ser un trauma muy difícil el haber estado con personas que ni conocías, todo el proceso, aunque sea amigablemente, pero bueno, las imágenes, las escenas como menor puede ser que se te queden, ¿no? En la mente, ¿no? Entonces, creo que sí es muy importante evitarlo a toda costa, pero lo que no creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo, sobre todo por resolver el problema, porque ya lo comentaba hace rato, resolverlo de tajo, de fondo, porque luego le digo, he visto mucho por quitarse el trabajo, no, pues ya pruébale y que firmen el convenio y un día a la semana que lo vean y entonces al ratito en vez de quitarte el problema te regresa porque realmente no lo conciliaste bien, ¿no? Porque como dice usted, no los mandaste a una terapia donde entiendan todo ese proceso, ¿no? Efectivamente, por eso es que antes de hacer un convenio, David, tienen que tener la cabeza fría. Y esa cabeza fría solo lo proporciona una terapia. O viene esas 10 sesiones que les dan en el centro en la Dirección de Evaluación Psicológica del Tribunal, eso es lo que logran hacer. Que ellas puedan convenir, puedan primero comunicarse, que es lo más difícil, hablar, porque hay veces que ni se hablan. A mí me toca que llegan y me dicen, es que la señora, es que el señor, yo sí les digo y les llamo la atención en eso y les digo, perdón señora, perdón señor, en su caso, lleva 25 años casada con el señor y no sabe cómo se llama. Entonces, como que sí los hace uno reaccionar, porque tiene que establecerse ese puente de comunicación. Entonces, lo que hacemos es, previa opinión del psicólogo, ellos nos dicen sí o no llamar a los niños. Si es necesario o no es necesario, ¿por qué? Hay otro punto también en la audiencia de escucha que le quiero comentar, David, y que es un derecho de los niños porque si no sufren violencia institucional como la del Ministerio Público que le dije, es necesario que el personal judicial se encuentre debidamente capacitado para poder interrogar a los niños. No son indiciados, no son imputados, no son delincuentes, o sea, los niños van ahí, como usted dice muy atinadamente, está el representante del DIF, está el Ministerio Público, el secretario de Acuerdos, el juez o jueza, la magistrado o magistrado. Entonces, no es posible que llegue un niño de 5, 6, 7, a la edad que sea, David, a platicarle a 5 o 6 extraños su vida personal. Es muy difícil. Si a un adulto le cuesta trabajo hacerlo, imagínese una criatura de esa edad, ¿no? Es muy difícil. Lo que hacemos en la sala es lo que nos establece el protocolo, ¿verdad? Para quienes juzgan asuntos de niños, niñas y adolescentes, que es mandarlos llamar un día antes. Lo hacemos en la sala porque tenemos mucho trabajo, pero nos damos esa tarea, lo consideramos parte de nuestro trabajo. Llamarlos un día antes, David, para que conozcan al personal, no solo judicial, sino administrativo que va a estar con él. Mandamos llamar al representante del DIF que va a estar en la audiencia, le pedimos que esté allí para que lo conozca, para que el momento que llegue a la audiencia ya tenga él esa confianza, esa seguridad de con quiénes está. Y se le explica en esa charla previa para qué es esa audiencia. Se le dice qué es lo que queremos y qué es lo que él puede o no puede hacer
ahí en la audiencia. Yo los conozco y después de que los psicólogos y los trabajadores sociales hablan con ellos, los conocen, me presentan con ellos, yo les digo que yo soy la persona que está viendo la situación de sus papás, yo estoy viendo, yo voy a resolver esa situación, que estamos ahí todos para ayudarles, es decir, darle una amplia información para que él tenga la seguridad. Si el niño, la niña, el adolescente sabe a lo que se va a enfrentar, David, llega con seguridad, llega con una confianza que puede hablar y decir lo que él quiera o si no quiere decir, hablarlo también, y se lo decimos. Es un derecho también que ellos tienen si no quieren hablar, si no quieren platicar con la jueza, juez o con la magistrada o el magistrado, es un derecho que tiene y se lo informamos desde un día antes. Se lo reiteramos en la audiencia de escucha, pero se lo informamos para que él sepa y no se vaya con esa angustia, esa ansiedad de qué va a pasar mañana. Otra cosa también que les explicamos ahí es sus derechos. ¿Cuáles son sus derechos? Primero, a que si quieren que sus padres se enteren de lo que ellos van a decir, que si quieren, bueno, primero que nada, si quieren platicar, ¿verdad? Es la primera, si quieren expresar su opinión. Si dicen que sí, si quieren que se grabe, porque todas las audiencias de escucha con niñas, niños o adolescentes son grabadas por el tribunal, entonces, y así lo establece el protocolo de la corte. Entonces las grabamos, David, y le preguntamos, ¿quieres que se grabe? Sí. ¿O no quieres que se grabe? No, pues sí. O si dice que no el niño, se retira el personal de grabación. No puede estar ahí presente en la escucha. Pero normalmente solamente me ha tocado un niño que dijo que no quería que se grabara. La siguiente pregunta en esa audiencia de escucha, ¿quieres que tus papás conozcan lo que tú dices aquí en la audiencia? Si dice que sí, entonces se asienta. Si dice que no, no se asienta. Y si dice que no, también no se graba. No se graba y lo que él diga. Se graba todo, quienes estuvimos, que el niño estuvo ahí, que se llevó a cabo, pero no se graba lo que él diga. Y si se llega y se graba, nada más para el tribunal, un video para tenerlo nosotros para ver cómo se comporta el niño, por si los psicólogos o yo luego necesitamos ver el desarrollo de la audiencia por alguna situación para resolver y la vemos, pero a los padres no se les proporciona ese video, esa videograbación. ¿Por qué? Porque es un derecho del niño y un derecho a su intimidad que si no quiere que sus padres vean lo que se grabó, y que no quieran que escuche lo que él dijo, se respeta ese derecho y no se les proporciona el video. Bueno, eso es por otra parte. Ahora bien, se les explica su derecho, por qué tiene ese derecho, para qué es, cuál es la finalidad de la audiencia y les volvemos a reiterar, es o no su deseo de platicar. Si dicen que sí, entonces continuamos ya con la videograbación. ¿Sí? Por otro lado, también es muy importante que tanto la jueza, el juez, la magistrada, el magistrado, estemos muy atentos a que no sea presionado por ninguno de los presentes, de los que estamos ahí en la audiencia. Y esto, bueno, lo que pasó con el Ministerio Público. Yo en esa situación sí le dije que si tenía mejores cosas que hacer, se retirara, porque sí le dijo que él tenía mucho trabajo y no podía estar perdiendo el tiempo. Y le dije, ¿sabe qué, licenciado? Si tiene algo mejor que hacer, retírese, pero usted no puede hablarle así a él. Y sí, pues sí se fue el licenciado, no le interesó mucho la audiencia y se retiró. Pero yo no puedo permitir, obviamente lo asenté dio fe el secretario y lo certificó y dio fe en la audiencia de la actitud del Ministerio Público, ¿no? Y también, si el juicio del que se trata implica guarda y custodia y régimen de visitas, se le pregunta su opinión, David, porque lo que le decía en un principio, ¿de qué sirve que los mandemos llamar si no vamos a tomar en cuenta su opinión? A lo mejor las partes me dicen, vamos a separar a los hermanos porque yo me voy a llevar a los niños, yo a las niñas, y bueno, van a quedar de esta manera. Pero resulta que el niño que va a ser entrevistado me dice, no, magistrada, yo no me quiero ir con mi papá, yo quiero seguir viviendo con mi mamá, lo dejamos con su mamá. Aunque ellos digan eso, y se los decimos, está por encima del derecho de ustedes que los niños elijan con quién quieren vivir. Es un derecho que tienen. Se los decimos y bueno, hasta ahorita lo han respetado, pero sí, si implica régimen de visitas y convivencias o guardia y custodia, sí les pedimos opinión y sí la respetamos. Si no, entonces, ¿para qué los demandamos llamar?
Por ejemplo, Claro, hay niños que dicen, ¿sabe qué, magistrada? Mire, yo sí quiero convivir con mi papá, pero no me quiero quedar a dormir en su casa, ni quiero irme a vivir con él. Quiero ir verlo 2 veces a la semana, entre semana y una vez en la semana. Entonces se lo decimos a las partes, David, y le decimos, bueno, ¿cómo podemos compaginar esto que él está pidiendo? De la mejor manera para que tampoco alteremos pues el trabajo de papá o de mamá en su caso y que puedan ellos poder cumplir con su hijo en la medida de lo posible. Y se lo explicamos así al niño, se lo vamos a hacer saber a tu papá, vamos a tratar de ver cómo está su trabajo y sus horarios para poder compaginar lo que tú quieres con él. Entonces, eso es lo que tratamos de hacer y lo hacemos con mucho gusto y pues hasta ahorita nos ha dado resultado, David. perfecto. Y eso que mencionaba magistrado ahorita se me hace mucho, muy importante, el explicarle al menor el por qué está ahí, qué está aconteciendo, no nada más es, a ver, ven y di pues, lo que tú quieras, ¿no? Te escuchamos. Creo que es muy importante el que el menor tenga el conocimiento. Claro, esto va a depender de la edad que tenga el menor y cómo lo asimile, ¿no? Pero creo que es una función muy hermosa porque de esa forma el menor, como decimos, se puede soltar, dar información, detectar en el caso de ustedes si hay alineación o no, por el tipo de palabras que podemos ver que utiliza, ¿no? Me ha tocado ver que de repente incluso le dicen a los padres, a ver, ustedes quédense afuera, los abogados quédense afuera, nadie entra, vamos a platicar con el menor. Y se me hace correcto, ¿no? Se me hace correcto porque así el menor está liberado de alguna mirada, alguna atención de que está viendo a la mamá o al papá que le dijo que dijera una cosa y ya nada más por estar al lado, no, pues no se va a soltar el niño, ¿no? Creo que es muy, muy importante este tipo de cosas. Sin embargo, creo que es difícil cuando hay más hermanitos, ¿no? De Sí, decir, fíjate que es dividirlo, difícil. porque pareciera entonces que el menor es un objeto. Ah, bueno, pues vamos a dividirnos las canicas, ¿no? Son dos, entonces uno y uno, ¿no? Sí, efectivamente. Cuando son varios hermanos, los entrevistamos por separado, para que no haya influencia, porque normalmente el más grande siempre influye en los más pequeños, entonces los entrevistamos por separado. Así lo establece también el protocolo de la corte, que si son varios los entrevistados, en este caso los hijos, hijas, tienen que ser por separado, todos, no podemos juntarlos. Tuvimos el caso de 2 hermanos, un caso muy triste porque el papá era muy violento, no solo con la madre, sino con ellos, y el niño grande que tenía en ese entonces 10, 11 años, y el chico que tenía 7, pues el padre golpeaba a la madre y el hermanito grande ya estaba golpeando al chiquito también. Pues se repiten los patrones, como decíamos, es el ejemplo, es lo que ve, la violencia se normaliza y los mandamos llamar. El padre, muy, muy violento, me dijo a mí, no me someto a ninguna terapia, no me interesa ninguna terapia, separado de la madre, y entonces me dijo, y los niños van a seguir viviendo conmigo. No discutí con el señor, obviamente, y determiné como medida de seguridad a petición del MP y a petición también de los psicólogos, que por su sano desarrollo y por su interés superior no podían vivir con un hambre tan violento y menos alguien que no se quería someter. ¿Qué hicimos, David? Se los dimos en guarda y custodia a la madre, los niños mejoraron muchísimo, los metimos ahí a terapia, a ellos también se le hicieron los estudios psicológicos y ahorita uno tiene ya 17 y el otro tiene 13, creo, 14, y me van a visitar todavía y me da mucha risa porque fueron hace como 2 años y me dijeron, estamos muy agradecidos contigo porque usted ya sabe que cuando ya tienen confianza con uno, pues ya nos hablan de tú y todo, ¿no? Entonces, me dijo, estamos muy agradecidos contigo porque yo ya me sentía muy mal de estar golpeando a mi hermano y no sabía cómo explicarlo, no sabía cómo expresarlo. Mi mamá no me entendía y mi papá pues no me dejaba ni decirlo. Entonces queremos agradecerte esa situación y bueno, pues esa es la recompensa del derecho de familia, que podamos rescatar algunas vidas humanas, ¿verdad? Que de la violencia, de la discriminación, ese es nuestro trabajo. Inclusive me hicieron una broma la última vez que fueron, ahora que ya están grandes, y me dijo el más grande, dice, ahora el que me pega él es a mí, dice, en broma, ¿no? Pero, pero ahí, por ejemplo, los psicólogos también nos dijeron fue una terapia muy difícil para toda la familia, o sea, para la madre y para los 2 hijos, porque estaban en un círculo de violencia del cual no podían salir.
Entonces sí les costó mucho trabajo e inclusive los mandaron a un centro de terapia especializada para estos casos, ¿no? Porque el tribunal pues no se dedica a dar ese tipo de terapias, da una pequeña terapia para los niños para que puedan, digamos, tener herramientas y que no siga persistiendo esa situación, pero ya una terapia ya, digamos, ya supervisada y todo, pues sí los mandaron a un instituto especializado y están muy bien ahorita, afortunadamente. Siguen viviendo juntos, están estudiando uno la prepa, el otro ya va a entrar a la secundaria y están muy, muy bien. Y pues, como le digo, son satisfacciones, ¿no? Que a veces, David, para nosotros no son un expediente más, son vidas humanas. Entonces tenemos que dar lo mejor de nosotros. Para mí es trabajo en un primer momento, pero también son vidas humanas y si podemos ayudar, pues es lo mejor que podemos hacer, David, ¿no? Con eso es más que suficiente para nosotros poder quitar a alguien de ese círculo de violencia, ¿no? El Sobre, señor nunca se sometió a la terapia y obviamente pues los hijos dejaron de verlo, ¿no, David? Ya no tienen ningún contacto con él. sí, sobre todo en estos casos de violencia familiar, ¿no? Porque lamentablemente los patrones se repiten. A mí me han tocado asuntos donde el papá era el violento, logramos el divorcio, y de repente ya me habla ahora la mamá que sacó adelante a los niños, me dice, oye, es que ya se casaron mis hijos y le están pegando a la nueva esposa, ¿no? Y entonces cuando tú analizas el asunto que muchas veces nada más se quedó ahí y nadie lo siguió atendiendo, ¿no? Se Sí. resolvió, se quedaron con determinada parte y así siguió la vida, crecieron, pero ese patrón que traen ya de estar viendo toda esa violencia, absorbiéndola en el hogar, pues finalmente, si no se trató, va a venir lamentablemente esa repetición, ¿no? Así es, totalmente de acuerdo y como le digo, la violencia se normaliza. Lo vemos en los medios, ¿no? Cómo nos da risa que golpeen a alguien cuando debería de extrañarnos, o sea, no es una actitud normal se lleva a cabo. Entonces, la violencia se normaliza y tenemos que evitar eso. Eso no podemos permitir. La violencia hay que utilizarla en un momento de peligro, de riesgo, pero no de manera sistemática y menos contra niños, niñas y adolescentes, David. Sí, claro. Y sobre todo también hay que confundir, de repente están los problemas también que vemos, que llamarle la atención, darle un jalón de orejas, pues ya los niños también amenazan y te voy a denunciar en derechos humanos y mis derechos. Y creo que sí se puede establecer de forma concreta esa diferencia, ¿no? Cuando hay realmente un maltrato de agresión y cuando es por llamar la atención, ¿no? Ahí vemos incluso memes que sale, ¿te acuerdas de estos objetos? Y sale la chancla, sale el cable, sale el control, y bueno, Sí, cuando en aquellos tiempos, ¿no? Incluso la pura mirada era matadora de, a ver, niño, te estoy diciendo que te comportes. Y bueno, efectivamente, sí, ya sí, así existen es. cosas que, Sí, pues te quito ahora el iPod, el iPad, ya te quito el teléfono y entonces viene otra forma de evolución respecto a esos castigos, ¿no? sí, está en constante transformación. El hombre es muy creativo, la mujer también, para violentar. Si así fuéramos para hacer otras cosas tan creativos, sería mucho, ¿no? Un país muy adelantado. Hay mucho talento, hay muchas cosas, pero sí somos muy, muy violentos. Y bueno, esto es como lo decía, se normaliza. Vean los medios de comunicación que están, simplemente con el presidente López Obrador, yo no tengo ni estoy a favor ni en contra, simple y sencillamente no me parece, puede haber una crítica constructiva, sí, se cometen errores, sí, pero puedo criticarlo desde una perspectiva constructiva, no destructiva. Si se enferma, porque se enferma, si no se enferma, porque no se enferma, si hace, porque hace, si no, o sea, todo lo que hace una persona está mal, eso ya no es normal. Y lo mismo pasa en las familias, o sea, la violencia así se va llevando. Entonces, cada vez va aumentando el grado y si no se pone y se establece un límite, David, pues obviamente que evoluciona, la violencia en cascada que se llama, ¿no? Empieza padre, golpea a mamá, mamá golpea a los hijos y lo que pasaba en esta familia que le platicaba, el grande le pegaba al chiquito. Entonces, no podemos permitirlo. Tenemos que ir rompiendo esas formas de violencia, esas modalidades de violencia. Y en todas las hay. Ayer me preguntaban si una palmada se puede considerar violencia.
Depende, o sea, hay que analizar el contexto. Si es un bebé, no sé, de 1 año y no está haciendo nada y la mamá le da una nalgada o una palmada, como me decían, nada más porque sí, pues sí es violencia, ¿sí? Pero si es un niño, no sé, de 4 o 5 años que está, no hagas esto, no la mamá le explica y no lo hace, una palmada no cae mal, no podemos considerarlo como violencia. Tenemos que ver el contexto, David. No todo es violencia tampoco, ¿no? Tenemos que ver el contexto en el que están desarrollándose los hechos para poder establecer si hay violencia o no. Como les repito, nosotros en la sala utilizamos mucho a los psicólogos, nos han enseñado mucho cómo detectar la violencia, la manipulación, la alienación parental a la que usted se refería, la alienación parental es terrible al grado que, sobre todo cuando las parejas se separan, por ejemplo, es que encuentran una nueva pareja y no quieren saber nada de la madre ni del padre, ¿verdad? Y quieren que el hijo igual. Entonces, lo comentaba yo, de que hacen lo que se llama padrectomía o madrectomía, ¿verdad? A extirpar al papá de su vida, a extirpar a la mamá de su vida, porque quieren que la nueva pareja ocupe ese rol parental y que el otro se desaparezca. Y eso no es posible. Eso no es posible, ¿por qué? Pues porque son hijos de alguien, o sea, no es tan sencillo. O sea, el hecho de que tú ya no quieres estar con esa persona está bien, pero hay que tomar en consideración el rol que representa para el hijo o para la hija o en este caso también para el adolescente. Sobre todo en la edad de la adolescencia es muy delicadas estas situaciones y lo vemos muy frecuentemente en el tribunal también, esta situación. Así es, maestra. Ahora, ya hablamos un poquito de las cuestiones familiares, pero también tenemos niños y adolescentes en la calle. Un tema, un foco rojo de años muy preocupante. Hace un tiempo me tocó ver un chiquillo como de 10 años que en la calle y estaba peleándose con otro, llega otro que estaba tirado ya de la mona, como le llamamos, el tiner, y le había quitado su mona, y llega el niño con un tubo y le empieza a tirar, pero tubazos en la cabeza que abrió inmediatamente este señor, pero le tiraba con una rabia a este señor que dije, no, este niño en potencia, el día de mañana va a ser una asesino, porque lo hacía sin desmedida, por el vicio, de verdad que tú decías, pobre niño, ¿qué estamos haciendo como sociedad? ¿Hasta dónde la obligación del Estado de ver? Porque bueno, normalmente en los juicios vemos que hay una parte, el papá, la mamá, los abuelos, los tíos, pero ¿qué pasa con estas gentes? ¿Realmente se están viendo juicios donde se atienda este tipo de situaciones, de esos derechos de estos niños? No, David, desgraciadamente, y no es de ahorita, yo le puedo decir desde que soy magistrada, no hay una sola política pública hasta ahorita que yo conozca para los niños en situación de calle. Es muy triste y ya vamos en la 5ª generación, David, de niños en situación de calle. Es decir, ya hay abuelos y ya hay nietos de personas en situación de calle. Entonces es muy, muy triste. Las únicas que se encargan de llevar y atender a estos niños, jóvenes, inclusive adolescentes, son asociaciones civiles privadas. Son las que se encargan de ellos y desgraciadamente el Estado sí tiene en total abandono este tipo de juicios. Incluso no sé si ustedes lo habrán notado, David, ya ahora ha proliferado aún más, en cada esquina ya hay niños de Sí, esta sí. situación, que en cada esquina que usted se pare, llegan a limpiar el parabrisas. Y como usted dice, desgraciadamente en un estado de intoxicación terrible, que a veces no saben ni lo que están haciendo con el riesgo de que los atropellen, es terrible. En Argentina hicieron una política, David, muy buena, que a mí me ha parecido y que les ha funcionado, porque además como estos niños siempre han vivido en la calle, no se acostumbran, David, a ir a un lugar, a un refugio, ¿cómo le podríamos llamar? Donde se puedan atender. No les gusta, David, no están acostumbrados a eso. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron en Argentina en esta política pública? Los especialistas fueron a donde se encontraban ellos. Ellos iban a darles clases ahí, ellos iban a decirles por qué no se debían intoxicar, ellos llevaban la comida ahí y poco a poco al ir socializando, que es lo que estábamos hablando en un principio, al ir estableciéndose esa socialización,
lograron convencerlos de que fueran a los refugios y así lo van haciendo hasta que los logran incorporar pues su derecho a la educación, ahí les dan la educación, que empezaron en la calle, pero ya les dijeron, bueno, ya terminamos aquí este año, ahora si quieres continuar, pues en tal lugar te podemos dar, y así los fueron sin forzarlos, sin obligarlos, contra su voluntad, a ir a un albergue. Entonces ya al querer estudiar, al conocer otras cosas, al desintoxicarse, ellos ven que pueden tener un futuro, que hay alguien que se preocupa por ellos y que entonces pueden ser alguien en la vida. Entonces, fue muy exitosa, ya hasta ahora la tienen esa política que yo aplaudo y que pues yo le he sugerido mucho, incluso en la Cámara de Diputados cuando nos dijeron alguna vez en qué podrían aplicar el rubro 13, que es digamos, un colchoncito que tienen los diputados para situaciones de emergencia que se puedan presentar en el país. Yo les dije, oigan, ¿y por qué no establecen una política para ayudar a los niños en situación de calle? No todo lo que está en el rubro 13, pero sí una parte, y establecer una política pública. Nada más hubo una diputada que me dijo y que se interesó, pero se perdió ya el contacto y ya no pudimos hacer nada, pero efectivamente están, como usted dice muy atinadamente, muy, muy en el olvido los niños en situación de calle. Yo nada más recuerdo haber llevado un juicio de una chica en situación de calle ya de 19 años, que tuvo una bebé, y fíjese nada más el tratamiento tan inhumano por ser una persona en situación de calle, David, en el hospital, sin preguntarle, sin consultarle, dieron a su hija, se la quitaron y dieron a su hija en adopción, porque el Ministerio Público consideró que eso era la mejor para la niña, porque si no iba a terminar en situación de calle. Hágame favor, o sea, bueno, ¿qué le puedo decir? Violentando todos los derechos humanos de una persona. Entonces, esta chica, desesperada por su hija, fue a la Defensoría de Oficio y en la Defensoría de Oficio le ayudaron y promovieron la demanda para que pues le devolvieran a su hija, y porque ya le iban a dar en adopción. Y nosotros hablamos con la niña, le dijimos, bueno, pues la chica, y le dijimos, no conoces a nadie que te pueda apoyar, que te pueda ayudar, porque efectivamente, o sea, le iba a llevar a la calle, ¿no? Porque no tenía casa. Entonces dice, pues solamente tengo un padrino que fue militar o es militar, no lo sé. Pues David, nos dimos a la tarea de la investigación y buscamos al militar, lo encontramos y aceptó hacerse cargo de la chica y de la niña. Y afortunadamente, pues ella logró en un momento determinado, pues retirarse incluso de la calle, ¿no? Que nos dio mucho gusto y el militar la apoyó, pues de una persona que tenía la suficiente capacidad económica para apoyarla y se la llevó a vivir a su casa. Era su padrino de bautizo y él se hizo cargo de ella y de la niña. Y entonces, pues también fue otro de los asuntos que tuvimos éxito, David, y que Sí, pues sí, sí, claro, dentro no del... fue un asunto más, sino que nos dimos a la tarea de buscar y de pedir la ayuda para que nos localizaran. Y sí, afortunadamente se localizó esta persona y así terminó, pero no todos tienen esa suerte, David. También lo- déjeme platicarle lo que usted dice del niño de 10 años. Yo también conocí uno de 10 años que una vez tuvimos una comida con unos exalumnos de la universidad que me invitaron a comer y yo tenía mucha relación con ellos, eran como 10, pero veía una de mis alumnas muy triste y muy callada, y siempre ella era muy alegre y siempre estaba con que bromeando y todo, y le dije, oiga, ¿qué tiene? Trabajaba en el entonces Consejo Tutelar para Menores, y me dice, maestra, es que no lo puedo creer. Me dice, es que es un niño de 10 años y ya lleva 3 homicidios. Y yo, no, pero ¿cómo es posible? O sea, ¿qué grado de violencia debió haber vivido ese niño, David, para haber matado a 3 personas? Es increíble, o sea, no puede uno creerlo. Yo, de veras, ella que estaba tan familiarizada, estaba completamente deprimida, David, por esa situación y decimos, ¿qué estamos haciendo como sociedad para evitar esa violencia? Es terrible, David, es terrible y sí, insisto, no hay política pública dirigida a los niños en situación de calle y es urgente porque no solamente las convenciones internacionales, sino nuestra Constitución lo establece en el artículo 4 constitucional y el artículo 1 también, ¿no? Constitucional. Entonces sí debe de hacer ahí darse. algo, alguna campaña, algo.
Creo que lo ideal, en el caso que comentaba maestra de la chica, si se puede buscar algún familiar, algo así, pero vamos a suponer que no haya nadie, o que, pues, aunque los hay, ya no los detectas, no sabes dónde están, se perdieron en el transcurso de los años. Creo que debe haber instituciones que apoyen a este tipo de mujeres, no tanto para quitarlos, sino para que, bueno, vete con tu hijo y aquí tienes un hogar y te voy a enseñar a trabajar y te voy a dar otra posibilidad de vida para ti, para tu menor, porque ese es Así un, es. era nada más Sí, quitarse. Y efectivamente, pues, ni modo a dónde quieres que se la llevara, pues ni modo que un hotel a vivir, o sea, y yo lo he visto, aquí por donde tiene su casa maestra, andaban unas niñas y se aliviaron, y ahí traían a los niños y con la, como decimos, con la mona y el niñito, la bebé ahí tirada, ¿no? O sea, y decías, Dios mío, ¿qué le va a hacer de esta niña, no? Pero creo sí, que la solución, como dijeron, más fácil, se la quito y ya. O sea, no, espérate, también ve por la madre, ¿no? Creo que es un problema, efectivamente, es muy difícil. Yo recuerdo en mis tiempos de licenciatura, me encargaron una tesina y nos fuimos precisamente, pues ya tenemos como 20 años, más de 20 años por esos lares, y hice una investigación de niños de la calle y sorprendente cómo viven la explotación sexual, el miedo que le tienen a la policía, porque son pues grupos vulnerables que no, o sea, y como usted dice, se les ofrecía llevarlos a algunas casas de atención, pues de repente iban, pero finalmente ya forman parte de esta sociedad, ya se salen, ya no aguantan estar ahí sometidos a reglas porque su vida así los ha llevado, ¿no? Sin embargo, creo que si tú le puedes ofrecer algo más atractivo a esa gente, habría, pues, y no a todos, pero sí a muchos ayudarlos, porque seguramente, pues, la mayoría no es de un día que lleven fuera de casa, sino llevan años ya consumiendo estupefacientes, cosas que ya los dañaron y que van a ver muy difícil ese cambio de vida, pero seguramente va a haber gente que se pueda rescatar. Yo creo que, como dice usted, aunque sea uno, pero creo que sería hacer el esfuerzo por lograr este tipo de cosas, ¿no? El quitar, vemos, como decíamos ahorita, en los semáforos, ¿no? Y ya de repente te llegan los niñitos en el metro que te limpian los zapatos y ves a los niños que están vendiendo chicles, que te están pidiendo, o sea, y dijeras, es para ellos bueno, pero no, ¿sabes qué? Detrás de ellos, pues están siendo explotados, ¿no? así es, y como decíamos, solamente hay asociaciones civiles que son las que los apoyan en este caso, que yo dije, si no localizo a nadie, pues voy a tener que recurrir a estas personas para que nos puedan ayudar. Hay varias, pero son muy pocas y obviamente los recursos que tienen son insuficientes, pero bueno, es la única alternativa que tenemos para ellos y ellas, ¿no? Y es muy triste porque son cada vez más, le digo, ya vamos en la quinta generación, tristemente, ¿no? Sí, es muy lamentable. Oiga, maestra, y por último, me gustaría una cuestión. Cuando de repente, hace ratito mencionaba, pues no se quiere someter, este papá no se quiso someter a las terapias y no se quiere obedecer, sabemos que tenemos medidas de apremio, ¿no? Pero también luego utilizar esas medidas de apremio para hacer cumplir las determinaciones, pues se tornan un poquito difíciles, primero por el tipo de cumplimiento, y que ponle una multa y hasta que cause ejecutoria, no tiene dinero, la autoridad no le va a requerir la multa, ahora réstalo, y entonces la mamá o el papá lo utiliza, ya ves lo que me hizo tu mamá, y cómo hacer cumplir esas determinaciones, porque muchas veces ya se ordenó un cambio de guardia y custodia, pero pues no pasa, el menor sigue estando en el domicilio donde es violentado tal vez, y no se da ese cambio porque, pues yo invento ahora que, no, pues no quiero que conviva por el COVID, no lo entrego por esto, o sea, creo que ahí como que, ¿qué tipo de soluciones podríamos tomar? Mire, hay medidas urgentes que están contempladas incluso en la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, en el caso de mujeres. Puede ser que se establezcan y medidas precautorias también, en donde no es de que se quiera, o sea, si es urgente y digamos, lo que encontramos muchas veces con padres que se intoxican y no quieren soltar a los niños o a las niñas y se intoxican delante de ellos, etcétera.
Entonces ahí sí tomamos medidas urgentes y entre ellas está precisamente que la policía ordenar que saquen al niño, a la niña de esos lugares y lo permite la ley, ¿no? Y siendo acompañada en este caso la mujer por un policía. ¿Por qué? Porque sí se daña mucho a los niños, ¿no? Nos ha tocado, no me ha tocado establecer ninguna medida, le voy a decir por qué. Porque cuando no quieren ir a las terapias, como me preguntaba David, es como el alcohólico, David. Si no quiere, aunque yo lo lleve, no va a cooperar en una terapia. Entonces, si no quieres cooperar en la terapia, no te quieres someter a ella, entonces, si no te quieres arreglar, bueno, está bien, es tu decisión, tu libre desarrollo de la personalidad te lo respetamos, pero voy a tomar como medida urgente que no puedas ver a tus hijos. ¿Por qué? Porque no estás en buenas condiciones y les puedes crear un daño y constituyes un riesgo para ellos. Los pones en una situación de peligro al estar intoxicado o en el caso, por ejemplo, del padre violento que era el que le comentaba hace rato, no los pones en una situación de peligro. Entonces, no los puedes ver hasta que no me acredites que estás sometiéndote a una terapia y que el psicólogo me diga, o la psicóloga en su caso, que tú ya puedes convivir con ellos. Pero mientras no. Y a reserva de que el tribunal también, los psicólogos del tribunal, den su visto bueno. Porque si no, yo no puedo exponer a los niños a un riesgo, a un peligro inminente que tú les puedes causar. En el primer caso del padre violento, que los golpes, y en el caso del padre tóxico, que se intoxica, bueno, pues que tomes o que te drogues en frente de ellos. Entonces, no lo puedo permitir y no los puedes ver. Pero no puedo obligarlo, David. Ninguna medida de premio va a servir si el señor no quiere desintoxicarse o no quiere acudir a una terapia para evitar ser agresivo. Es por demás, David. Es como un alcohólico. Entonces, no lo hacemos. No lo hacemos. Y bueno, lo que sí establecemos es establecer una medida de seguridad, una medida cautelar y de protección, que le llamamos, para los niños, niñas y adolescentes. Porque lo que buscamos es, por encima de los derechos del padre, están los del niño, niña o adolescente, y son primero ellos. Entonces, así lo hacemos, David. Y bueno, pues luego, si magistrada, es que usted no me deja ver a mi hijo, no, usted no quiere ver a su hijo. Si lo quisiera ver, ya estaría usted en la terapia. Y bueno, muchos padres sí aceptan someterse entonces a la terapia cuando ya ven esa situación, pero ninguna medida, David, es efectiva para ellos, sino más que el no verlos. Es la única situación que hasta ahorita nos ha funcionado. Esperemos que, a veces tenemos que ser un poco creativos, ¿no? Sí, claro. Y lamentablemente también vemos que de repente son los dos padres los que andan ya en la droga y bueno, pues entran los papás ahí claro, uno entiende a los abuelos, me han tocado asuntos donde pues quieren hacer funciones que a ellos ya no les corresponde, pero tampoco pueden decir, pues hay que a ver qué le pasa al nieto, ¿no? Eh, Sí, es complicado porque pues lo de menos sería que lo recoja el DIF y hasta que estén bien y se vayan a terapias, ¿no? Pero de repente ya le avientan la bronca a los abuelos empiezan a responder y entonces ya los otros te hacen, creo, hasta más conchudos, ¿no? Dicen, no, pues sí. ya yo no pago nada, y lo veo cuando quiero, porque el abuelo, ni modo de decirle, no, pues hasta que no des, no te lo dejo ver, y entonces le avientan como la bolita a los abuelos, ¿no? Sí, es muy común eso que usted dice. A mí me tocó un caso también de una mesera y una persona que se dedicaba a la venta de drogas en pequeño. Era vendedor en pequeño, no era muy grande, pero era un conflicto de pareja terrible, David, terrible, no se imagina. Y los mandé llamar, les dije, les voy a quitar a los niños, y dije, yo los voy a espantar, porque si les digo, los voy a espantar con la situación de que los voy a institucionalizar. Nunca he institucionalizado a un niño, ni pienso hacerlo en mi vida, nunca lo haría, porque los errores de los padres los pagan los niños institucionalizados. Sí. Entonces les dije, pero los voy a meter al DIF, y como usted dice, David, los dos me dijeron, pues que se los lleven al DIF, no hay problema, no hay problema. Y además los niños vivían con la madre en casa de la abuela, donde una tía era golpeadora con los niños. Y cuando yo les digo, el niño chiquito, por lo mismo que lo golpeaban, tenía 4 años más o menos, tenía problemas de lenguaje, no hablaba bien.
y les dije, pues es que el niño necesita que lo lleven a una terapia de lenguaje, necesita que lo quieran, que lo abracen, le están golpeando, etcétera, hemos detectado esto. Pues que se lo lleven al DIF, los dos, David, los dos, ninguno de los dos que lo quería. Y a la niña tampoco la querían, y pues otra vez, David, a la tarea de buscar a la familia ampliada, y afortunadamente hubo una tía que vivía en Michoacán y se los llevó. Y yo dije, bueno, pues va a ser un sufrimiento para el chiquito, sí me dijo la psicóloga, va a sufrir el desapego aún con los golpes y todo donde está viviendo ahora, de su núcleo familiar actual, pero va a ser mejor a la larga, magistrada. Y sí, fue mejor que se fueran a Michoacán, David, porque se alejaron de todos esos problemas, porque esta pareja se liaba a golpes delante de ellos, se drogaban delante de ellos, lo que usted dice es terrible. Y obviamente, pues la abuela ya grande, enferma, no quería cuidar, y la tía, pues los cuidaba, pero los golpeaba y los sometía a unos castigos terribles. Entonces, pues no nos quedó otra que otra vez jugar al investigador, buscar a la familia, y se las llevó la tía a Michoacán, a la chiquita y al niño, ¿no? A ambos. Pero sí, hay veces que nos vemos atados de manos, David, no podemos hacer muchas cosas, ¿no? Ahora que estamos en esta pandemia, me mandaron un mensaje diciéndome que si nos podríamos traer a algún niño o niña del DIF para la casa de usted, y que si conocía más personas, que yo les dijera para que los cuidaran. Pero David, tenemos que pensar en los niños, y los niños no son cosas, como usted decía. Si yo me traigo a un niño y cuando pase la pandemia, ¿qué voy a hacer? ¿Lo voy a regresar otra vez allá? Y su derecho de pertenencia, su sentido de pertenencia, su derecho a la identidad, no va a estar más confundido. O sea, no se crea, es una lucha muy fuerte, no es fácil para nosotros a veces esa situación, y como persona, ahorita lo estoy viviendo como persona, no se crea, se me hizo el corazón así, pero dije, bueno, y después, ¿qué voy a hacer con él? ¿Lo voy a regresar? No voy a poder regresarlo al DIF, yo como soy, como dicen mis hijas, el corazón de pollo, no voy a poder regresarlo. Entonces, y regresarlo, David, sería una infamia. O sea, ¿cómo va a venir unos meses, un año a vivir aquí después de regresar a ser institucionalizado? Entonces, son situaciones que no están resueltas. Creo que ahora con las reformas que se van a dar del DIF van a ser más rápidas. No es justo también en la cuestión de adopción, David, que las adopciones duren tantos años. Ahora ya con las reformas que se han venido haciendo es menos, pero niños que alcanzan la institucionalización hasta los 18 años. O sea, ¿qué está pasando con el DIF que no fluyen las adopciones? Eso tenemos que verlo. ¿Cuántas parejas hay que no tienen hijos, que desean un niño y no hay adopciones? Entonces, todos son problemas de carácter familiar que sí se tienen que ir resolviendo. Y más de tramitación, ¿no? Creo que el DIF es una muy buena institución, pero que se ha perdido. Se ha perdido porque, bueno, pues es normalmente la que encabeza, la esposa, la primera dama, y bueno, pues hay que salir en la foto, hay que decir qué está haciendo, y realmente creo que necesitamos alguien más en el cargo de fondo que traiga esa política que tanto ansiamos para mejorar muchísimo tanto la institución como a estos menores que a gritos, muchos de ellos piden esa ayuda, ¿no? Sí, porque es un derecho a vivir en familia, David. Entonces se les está negando, y habiendo tantas parejas, hay una pareja que me fue a ver a la sala y me dice, magistrada, tenemos 3 años y no nos pueden dar a un niño. Ya el que queríamos ya tiene 3 años, y que no, y que hay que hacer pruebas, y 3 años es demasiado. ¿Verdad? Sí, totalmente. Nada más por aquí nos preguntan, ¿cómo operaría la situación? ¿Qué tanto sería viable escuchar varias veces a los menores en el caso concreto que sí se necesitaría? ¿Serían varias ocasiones o con una sola bastaría? Bueno, y como decíamos, de preferencia que no se mande a llamar, Sí, pero sí. si se manda a llamar, una sola vez, nada más, porque si no caemos en la revictimización. Es como los peritajes también. O sea, los peritajes, ya hay tesis de la Corte en donde dice que solamente una sola vez se le puede hacer ese estudio a los niños, porque si no los revictimizamos, David, los revictimizamos, y como le decía, no es justo para ellos que no han creado ese problema que sean revictimizados en los tribunales, ¿no? Claro. Nos preguntan si habría algún libro que pudiera recomendar para profundizar el tema, maestra. Bueno, hay muchos libros, pero hay uno que me gustaría que todos los abogados de este país leyeran, que se llama Padres Tóxicos.
Padres Tóxicos. El autor es Canales, no recuerdo su nombre, pero es Canales y apellida. Y es muy bueno. Hay otro libro que se llama ¿Por qué me tratas así? De la editorial Norma, que también es muy bueno. Y ahí habla de todos los tipos de maltrato que hay para los niños, todas las formas, incluso vienen ejercicios y vienen test que hacen para ver incluso cómo uno fue educado, ¿no? Entonces son muy, muy educativos y muy buenos. Hay varios libros, hay unos del tribunal también. No tengo los nombres, si quiere después le paso una lista, David, para que se los pueda dar con datos exactos y editoriales y autores, pero sí hay muchos libros que nos pueden enseñar, ¿no? Hay Claro. hay un libro que acaba de sacar, es de José Luis Canales, sí. Aquí me está haciendo favor Sandra Ríos de ponerme, que es Sí. de José Luis Canales, es muy bueno. Se los recomiendo mucho. Ahí todos nos vamos a identificar en un momento dado qué tipo de padres tuvimos y y cómo no ser ese tipo de padres también. Eh, eh, Hay uno que se llama Emocionario del Tribunal, es editorial del Tribunal, que acaba de sacar la Dirección de Evaluación Psicológica. Es excelente, se las recomiendo muchísimo y habla de todas las emociones, va dirigido a los niños, es muy bonito y vale la pena que los padres y las madres también los veamos, ¿no? Es muy bonito. Claro. Pues maestra, de verdad agradecerle, ojalá y pues podamos hacer ahí alguna campaña, algo respecto a este tipo de problemáticas. Qué bueno que la Suprema Corte esté avanzando ya en varios criterios, por ejemplo, el que comentaba de discriminación ya hacia el hombre, que ya se empareja eso que había preferencias a la mujer, el beneficio de ya también conceder pensión de forma inmediata, ¿no? A esa gente que no se le la paternidad, y ojalá y vengan bastantes criterios, bastantes cuestiones en ir mejorando estos derechos de los niños, que creo eso va a abonar a que tengamos una mejor sociedad, ¿no? Sí, es si quiere uno de los números de amparo, es el 331 diagonal 2019, que es el que hablábamos de la madre, que no es la más idónea. Es amparo en revisión 331 diagonal 2019 de hace 2 años en relación a la inconstitucionalidad del artículo 282 del Código Civil. Perfecto. Ok, maestra. Pues muchísimas gracias, maestra, de No, verdad. al contrario, un gusto. Ya, sigamos cuidándonos por esta situación, se restablezcan en la medida de lo posible este tipo de funciones jurisdiccionales para que también pues ya se establezca estas convivencias de estos menores que a la fecha pues tenemos un poquito ahí paradas. Muchísimas gracias, maestra. Buena tarde, que Dios la Muchas bendiga. gracias y gracias a todas y todos por su atención. Es un placer haber estado con todas y todos ustedes. Gracias, David, por la invitación. Gracias Muchos saludos para todos. a usted. Gracias.